Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar reunidos nuevamente por este medio. Es un privilegio poder meditar en cosas que nos benefician, en cosas que nos ayudan, en cosas que nos hacen crecer como personas. Yo estoy seguro que todos hemos tenido problemas, circunstancias difíciles y hemos visto algunos letreros que dicen por ahí, úsese en caso de emergencia, ¿no? Especialmente para apagar fuegos, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a ver qué podemos usar en caso de emergencia, en caso de problemas, en caso de circunstancias difíciles. Te invito a que me acompañes a estudiar el Salmo 26, que es el salmo que hoy nos toca meditar. Hoy vamos a leerlo, vamos a explicarlo y vamos a aprender y a reaprender para poder vivir de acuerdo a una manera diferente de resolver los problemas, a una manera más adecuada, una manera más excelsa, una manera divina, por así decirlo. Salmo 26, te invito a que me ayudes a buscar, si tienes Biblia, si no en la app, y si no, pues síguenos con tu vista. Salmo 26. Muy bien, mientras lo buscas, acuérdate que estamos hablando de qué hacer en caso de problemas, ¿no? O usar este salmo en caso de situaciones difíciles. Porque como decíamos, todos hemos tenido problemas. Y quien escribió este salmo, que es David, sufrió persecución, traición, injurias, como muchas otras cosas malas, ¿no? Cosas feas que pasaron en su vida. Indudablemente necesitamos que Dios nos ayude. Indudablemente David necesitaba de Dios. Tú y yo necesitamos que Dios nos restaure, nos rescate, pero también tenemos que reconocer primero que tenemos el problema, o más bien al revés. Primero que necesitamos de Dios, después que tenemos un problema y que tal vez somos partícipes o causantes de este problema, tal vez no lo somos tanto como en este caso de David. Algunos creen que lo escribió cuando era perseguido por su hijo Absalón, en esa traición que Absalón quería matar a su padre para tomar el lugar del rey. Bueno, seguramente David pudo haber dicho, yo no hice nada malo, este cuate es un traicionero, es de mi sangre, cómo me duele, y pues sí, tenía razón, pero tal vez la manera en la que lo educó, la manera en la que tal vez no efectuó disciplina en la familia, no queremos justificar la rebelión de Absalón, pero sí, tal vez David tuvo algunas fallas ahí, como tú y yo seguramente las tenemos, y vamos a ver un poco más adelante porque tú y yo necesitamos ser examinados, escaneados en nuestro presente, en nuestro pasado, para que nos muestre la palabra de Dios conforme a su palabra en qué cosas estamos mal, qué cosas podemos cambiar. Pero por supuesto, cuando estamos en problemas necesitamos ayuda, necesitamos desahogarnos con alguien, necesitamos intervención de alguien, que alguien nos salve. Y pues vayamos a ese salmo directamente. Espero que ya lo hayas encontrado. Verso 1 al verso 3. Sígueme con tu vista. Júzgame, oh Jehová, porque yo en integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examíname. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Acompáñame a orar. Dios, cuántas gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias porque ya jamás vuelve vacía. Te pedimos que el día de hoy nos hables, nos transformes, nos redargullas, Señor. Nos invites a vivir de una mejor manera. Gracias, Señor, porque ya nos muestra nuestros eh, errores. Nos muestra, Señor, tu voluntad. Nos ayuda a alumbrar nuestros pies, nuestros caminos, Señor, y nos dirige hacia ti, Padre. Permite que encontremos en ellas, Señor, tu voluntad, que sin duda alguna es la necesidad que tenemos íntima en nuestro corazón. Lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús por fe. Amén. Muy bien, primer punto, pidamos a Dios reivindicación. Aquí leímos del verso 1 al 3, donde pues David le dice, júzgame Dios, yo he estado en integridad, he confiado en ti, he caminado en ti, en tus caminos sin titubear. Dice, escudriñame, casi casi escanea, me saca una radiografía de mi mente para ver mis pensamientos, de mi corazón, para ver mis sentimientos. Examíname, o sea, hasta lo profundo de mí. Pero en el verso 3 dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Y vamos a enfocarnos en eso, porque, ¿sabes? Tú y yo cuando tenemos problemas, pues, ¿qué queremos? Que nos ayuden, ¿no? De hecho, hasta decía por ahí cuando invocaban el Chapulín Colorado, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Bueno, ¿sabes? Tú y yo necesitamos ayuda en todos los sentidos. Bueno, pero ¿sabes una cosa? Para pedir ayuda en fe, para acercarnos a Dios, para pedirle que nos ayude, para
eh, pedirle a Dios que nos examine o que nos reivindique, reivindicar, que nos ponga en el lugar donde debemos de estar. ¿Sabes? Dice que la paga del pecado es muerte y es por eso que al final habla de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, ¿no? Bueno, ¿sabes? Dice David que ha andado en integridad. Wow. Es decir, su estilo de vida ha sido de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a hacer una pausa aquí porque ¿sabes qué? Todos los salmos, estos cánticos, estas oraciones nos ayudan a reflejarnos, a ver nuestras fallas, a ver qué podemos hacer, a ver la solución que podemos dar. Hoy estamos viendo la solución a los problemas. Bueno, ¿sabes? Es una exhortación, una invitación a vivir en integridad. Porque mucha gente estaba platicando hace un par de días con un amigo y decíamos, ¿sabes qué? Esto de vivir la fe, esto de hablar de la fe, cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede hablar de la fe y puede incluso saberse versículos de memoria y puede incluso predicar o enseñar. Pero el vivirlo es otra cosa. Es una manera coherente de efectuar la fe y a eso le llamamos una fe pura, ¿no? Bueno, pues vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y a esto se refiere vivir en integridad. Es lo que estaba haciendo David y es a lo que tú y yo somos exhortados o somos invitados, no únicamente cuando tenemos problemas, toda nuestra vida, que nuestro estilo de vida refleje nuestra relación con Dios. Es una manera de pedir a Dios, Dios, declárame inocente, reivindícame, pero también es una oportunidad para reconocer si me he equivocado, puedo enmendar el problema, puedo enderezar el paso, puedo corregir lo que he hecho mal. Tenemos que reconocer los errores para poder enmendarlos o para poder no volver a cometerlos o tener cuidado de no volver a caer en ellos. Bueno, es conveniente también pedirle a Dios, Señor, muéstrame mis fallas, muéstrame mis errores, que normalmente tú y yo queremos que nos muestren nuestros aciertos y que nos aplaudan y que nos digan, ah, eres valiente, eres fuerte, eres esforzado, eres cosas buenas, ¿no? Pero también tenemos que ser humildes para reconocer nuestras fallas, pedir que no las digan y tratar de no cometerlas de nuevo. Bueno, esta reivindicación es una frase llena de fe. Se refiere ir a Dios y pedir ayuda porque estamos en problemas en todos los sentidos, externos e internos. Ahora sí que por nuestra culpa y sin nuestra culpa. Bueno, que espero que no sea por nuestra culpa, ¿va? Pero para esto se requiere fe. Se requiere fe. ¿Cómo vamos a platicar con alguien que no creemos que nos va a ayudar o que no creemos que existe? Para poder acudir a Dios, para poder desahogarnos con Dios, para poder pedir ayuda a Dios, para poder decir a Dios, reivindícame, tenemos que creer que Dios existe y que tiene el poder para hacerlo. Bueno, este pasaje dice algo tremendo, porque habla de la fe. Dice, en ti he confiado sin titubear. Wow, ¿a qué te suena sin titubear? Bueno, yo titubeo hasta cuando hablo. ¿Sabes? Tú y yo titubeamos, hay que ser sinceros. No únicamente tal vez yo titubeo mucho más cuando hable, pero en nuestra fe tú y yo titubeamos. Los problemas a veces nos distraen, nos enredan, las tentaciones a veces somos pecadores y a veces caemos, a veces somos débiles. ¿Sabes qué? Es una invitación también para vivir una vida que refleje que conocemos a Dios y que tú y yo nos esforzamos para vivir sin titubear en la fe de Dios. Bueno, tenemos que aprender a imitar eso de David, porque a ti y a mí, o especialmente a mí, tenemos que mejorar en esa área. Bueno, dice David que se ha examinado por adentro y por fuera. De hecho, hace rato mencioné en su mente y en su corazón, porque es lo que dice el pasaje. Dios puede ver quiénes somos tú y yo en realidad. O sea, en realidad no hay que decirle, Dios, ve qué hay dentro de mí. Digo, sí, 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 está bien que le digamos porque queremos que nos lo diga, que lo externe, que nos analice. Pero él ya conoce tus pensamientos y mis pensamientos, las intenciones por las cuales hacemos algunas cosas o dejamos de hacer algunas cosas o no hacemos algunas cosas. ¿Sabes? La mayoría de las personas que están en la cárcel, ¿qué dicen? Como Pepe el Toro, ¿no? Soy inocente, ¿no? Y hasta sus familiares, Pepe el Toro es inocente. Por supuesto que es una referencia, ¿no? Porque tú y yo normalmente nos creemos inocentes, creemos que no hemos pecado, creemos que no hemos fallado, pero al pedirle a Dios, examina mis entrañas, lo más íntimo, lo más interno, nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, como decíamos hace rato, nuestro diario vivir. Bueno, Dios conoce realmente quiénes somos. Estamos dispuestos a Dios, estamos dispuestos a decirle a Dios, tú y yo, examíname, revísame, Señor,
júzgame, wow. Es difícil, platicaba hace rato con una oveja y él decía, pues yo como Jeremías, ¿no? Dios sí ve mis pecados, pero trátame con cariño, castígame con cariño, ¿no? Porque sabes que todos somos pecadores, pero sí tenemos que decirle a Dios, sabes que Dios, pues también me puedo equivocar, muéstramelos, porque yo quiero mejorar en ti. Porque el ser creyente, el ser cristiano, el tener una fe en Dios no quiere decir que somos perfectos, pero sí quiere decir que estamos en proceso de remodelación. Dios nos está mejorando día con día nuestra manera de amar, de perdonar, de servir, de ayudar, de hablar, de vivir su verdad. Y para eso tenemos que ser leales. Porque cuando tú y yo hacemos énfasis en la misericordia de Dios, ¿te acuerdas de Isaías? Digo, de Jeremías, y mi oveja, Dios, júzgame con amor, con apapacho, castígame, ¿no? No seas duro, que no me caiga tu ira, que no me caiga tu enojo, ¿no? Bueno, ¿sabes? Lo mejor que podemos hacer es clamar a Dios, clamar a su misericordia, a su amor, a su gracia, a su fidelidad, porque Dios es fiel, Dios es leal. Bueno, y esa lealtad, ese amor, esa fidelidad nos llama a vivir de una manera superior, a imitarle. En momentos de dificultad y en momentos de no dificultad, miremos su amor y su fidelidad, pero especialmente en momentos de problemáticas, sin importar la problemática o la cantidad del problema o la inmensidad del problema. La solución no está en nosotros, no está en que somos buenos, en que somos intachables, en que, mira, me he esforzado, he hecho aquello. No, 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 no. No está en que atravesamos a la viejita en la calle o ayudamos al asilo de ancianos o hacemos esto o el otro por los centros de adicciones. No, 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 no. Está en la gracia y misericordia de Dios. Y cuando tú y yo nos enfocamos en eso, cambia nuestra perspectiva. Y por supuesto, entendemos la lealtad, el amor y la misericordia de Dios y somos desafiados a ser leales en nuestra manera de vivir conforme a la voluntad de Dios. Segundo punto. Te recuerdo, si te vas conectando, estamos estudiando, analizando el Salmo 26, cuando pedimos ayuda, reivindicación, es el primer punto, pidamos a Dios reivindicación, y leímos del verso 1 al verso 3, y ahorita vamos a leer del verso 4 al verso 8, donde es una exhortación a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas de qué estábamos hablando? O sea, espérame, es por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad, porque yo no merezco nada, pero por eso yo me comprometo a vivir de acuerdo a tu voluntad. Verso 4 al 8, sígueme con tu vista. Si tienes la escritura, también lee conmigo. No me he sentado con los hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Cualquiera podría decir, oye, este es un santo este tipo, ¿no? Era San David, ¿no? O sea, no se equivocaba. A simple vista parece que David está diciendo, ¿sabes qué, Dios? Yo soy conforme a tu corazón. Acuérdate lo que le dijiste a Samuel. Soy alguien que pues no comete pecado. Soy alguien buena persona. Mejor castiga a un malo, mejor manda que le pasen las cosas malas a la gente pecadora, ¿no? Y en realidad es algo que muchos hacemos. Caemos en este error, creemos que somos muy buenos, que no merecemos castigo y que el castigo debe ir para el que secuestra, para el que mata, para el realmente malo, porque tú y yo nos justificamos o nos creemos buenos. Pero este pasaje, aunque lo menciono y aunque tal vez pues sí está diciendo me he esforzado por vivir de una manera adecuada, lo más importante no es no juntarnos con los pecadores o con la chusma, como decían ahí Kiko, ¿no? En el Chavo del Ocho. No, 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 no. Es vivir, es comprometernos para vivir bajo la voluntad de Dios, bajo los estatutos de Dios, bajo la santidad de Dios, hablamos en el punto anterior, esa fidelidad de Dios, ese amor de Dios, esa gracia de Dios, me compromete a vivir de una manera diferente.
Dios no nos prohíbe estar con la gente inconversa, la gente que no le conoce. Por el contrario, a ti y a mí nos manda para ser luz y sal de este mundo. ¿Y cómo vamos a ser luz y sal de este mundo si no convivimos con ellos? Si no los alumbramos, si no le damos sabor, si no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero en realidad eh, tiene un poco de razón David, o mucha razón, porque dice un dicho popular mexicano, y estoy seguro que tú te lo sabes o lo has escuchado, el que anda con lobos, así es, aullar se enseña. Oye, hay que cuidar nuestras amistades, hay cosas que se aprenden, que se imitan, que sin darnos cuenta estamos repitiendo. Hay otro dicho que también dice, dime con quién andas. Así es, y te diré quién eres. Ambos dichos tienen razón. Aprendemos cosas de los demás. Si nos juntamos con alguien flojo, con alguien que no cuida su alimentación, o alguien que no lee, o alguien que, no sé, que comete errores, tú y yo vamos a cometer los mismos errores después de un tiempo. Si nos juntamos con un grupo y soy el único que no hago ejercicio, que no me alimento bien, oye, el grupo me va a jalar, me voy a influir. Tal vez yo influya a uno o a dos, ¿no? Pero la mayoría me puede influir. ¿Sabes una cosa? A eso se está refiriendo David. A eso se refiere con, he vivido en integridad, he tratado de escoger mis amistades. No quiere decir que no me junte con la gente que es diferente. Quiere decir que mis mejores amigos, mi círculo de influencia cercano, con quien me dejo influir, con quien abro mi corazón, con quien externo mis problemas, con quien pido consejos, es gente que no vive en pecado, gente que se esfuerza por vivir una vida digna ante Dios, ante ti, oh Dios. Le está diciendo, he tratado de ser fiel, Dios. Aunque nadie es perfectamente fiel, ¿no? Aunque nadie es perfectamente perfecto en su vida. Está diciendo, estoy viviendo una vida lo más lejos del pecado posible. Porque el que diga que no es pecador es mentiroso, ¿no? Pero si nos esforzamos por estar lo más lejos posible, por aborrecer lo que Dios aborrece, por amar lo que Dios ama, ¿sabes? Estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tal vez tú y yo no queremos fallarle a Dios como David. Le está diciendo, no quiero fallarte, aborrezco el mal. Porque el mal te daña, el mal te perjudica tu vida, pero no más perjudica tu vida, sino va en contra de la voluntad de Dios, en contra de la voluntad de Dios, incluso de los planes para tu vida y para mi vida. Dice, no me deleito en él, por eso lo aborrezco. Lo que no amo, o sea, me puede ser así como pasar, ¿no? Pero no, lo aborrezco. O sea, el mal tenemos que aborrecerlo, el pecado tenemos que aborrecerlo, porque Dios aborrece el pecado. Porque hay algunas cosas que nos pueden parecer, oye, la tentación no es fea. Si fuera fea, pues ni tú ni yo caeríamos en la tentación, ¿verdad? Tal vez el hablar mal de otros, el andar en chismes, el comer de más, algunos llaman gula, como muchas otras cosas, se les puede tomar el gusto. Nos puede parecer fácil, es muy delgada la línea entre el bien y el mal. Es muy fácil cruzarla sin darnos cuenta. Y tú y yo tenemos que ser cuidadosos para no caer, para no tropezarnos. Y es por eso que David está enseñando, ¿sabes qué? He decidido vivir de la mejor manera. En lugar de deleitarme en las cosas en las cuales a ti no te deleitan, Dios, a ti no te gustan, a ti no te agrada, no planeaste para mi vida, no planeaste para la vida del ser humano. Porque la palabra pecado quiere decir errar al blanco, fallar con nuestro propósito. Y Dios tiene planes de bien, de paz para ti y para mí. Bueno, en lugar de estar en este deleite carnal, mejor me deleito en las cosas buenas, en las cosas celestiales, en las cosas que vienen de Dios, en Dios mismo. David decidió vivir en rectitud, en integridad. Incluso menciona hablar de Dios, cantarle a Dios. Qué hermosa invitación de este salmo. Oye, cuando tengamos problemas, vivamos en integridad, comprometámonos con Dios para vivir en santidad y también hablemos de Dios, prediquemos a Dios. Aunque tengamos problemas, prediquemos de la bondad, del amor, de la gracia de Dios, cómo en Dios hay esperanza, cómo en Dios hay solución, cómo en Dios hay perdón. Y alabemos a Dios. Alabemos a Dios y te aseguro que tu problema va a ser diferente. Por lo menos tu percepción del problema, tu cosmovisión del problema va a cambiar radicalmente. Bueno, hagámoslo hoy y siempre. Porque si somos sinceros, cuando hay problemas, ¿en qué nos enfocamos? En los problemas. Y no podemos dormir, no tenemos hambre, el problema da vuelta a nuestra mente. ¿Y de qué hablamos? ¿En qué meditamos? En nuestros problemas. Pero si en lugar de enfocarnos en nosotros y en nuestros problemas, nos enfocamos en Dios, nos enfocamos en su palabra, en su voluntad, en su amor, en su gracia, en su bondad. ¿Sabes?
Nuestra mirada cambia de un lugar oscuro, de un lugar triste, de la desesperación, a un lugar agradable, a la presencia de Dios en nuestras vidas. Y el siguiente punto va a hablar acerca de eso. Porque nuestra mirada tiene que estar en Dios, no en el problema. No quiere decir que pase un problema y finjo que no pasa nada, ¿no? No pasa nada, al cabo Dios me va. No, 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 no. Sí hay que tomar cuentas, sí hay que analizarlo, sí hay que ver en qué nos equivocamos, sí hay que buscar solución, pero hay que depender de Dios y nuestra mente y nuestro corazón, porque eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Recargarnos, dejar este problema en Dios, enfocar nuestra mente y nuestro corazón, nuestros pensamientos en Dios. Por más grave que sea el problema, nuestra mirada tiene que estar en Dios y no en el problema. Y así el problema va a ser minimizado por la hermosura de la presencia de Dios. Claro que Él también va a dar ayuda y va a dar consuelo y va a dar solución a este problema. Pues enfoquémonos en Dios. ¿Qué hacemos perdiendo el tiempo, tristeando ahí, pateando el bote? No nos enfoquemos en nosotros ni en los problemas. Enfoquémonos en Dios, en su amor, en su gracia, como decíamos. Hablemos de Él, cantémosle, canta alabanzas. Busquemos hacer un compromiso para habitar en su santuario, que es lo que decía el verso 8, es decir, en su presencia. Y por último, ¿qué hacer en caso de problemas? Permanezcamos en Dios. No te muevas, no te muevas de la presencia de Dios, no te muevas de su hermosura, no te muevas de su gracia, de su misericordia, de su palabra, de tu compromiso por andar en sus caminos, de tu compromiso por alabarle, por hablar en público de Él, por descansar en Él, por ejercitar nuestra fe, por confiar en Él, que a quien nos conviene es a nosotros, no a Dios. ¿A Dios en qué le conviene que confiemos en Él? No, Él nos ama y quiere que confiemos en Él porque es lo mejor para nosotros. Verso 9 al verso 12, sígueme con tu vista. Permanezcamos en Dios, dice a la letra, no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con los hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Wow. O sea, hay engaño, hay mentira, hay soborno. ¿Y por qué es la diestra, no? O sea, porque lo hacen continuamente. Verso 11 y 12. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Wow. Oye, habla de muchas cosas, de lo que está pasando, de las circunstancias difíciles, después, pues, vuelve, ahorita vamos a hablar un poco más acerca de ello, vuelve su mirada a Dios, hace compromisos, pero es que a veces somos inconstantes, y el hombre que es inconstante en sus caminos va a ser como la espuma del mar, va llevada de un lado hacia el otro por el mar. Normalmente los problemas jalan nuestra visión. Hasta nosotros decíamos, pensamos en ellos, meditamos en ellos, nos roban el sueño, nos roban el hambre, nos roban la paz y llaman nuestra atención. Jalan nuestra vista como nuestro corazón hacia, hacia los problemas. Pero de ti depende que mi mente y mi corazón no estén siempre en los problemas. Porque los problemas tienden a angustiarnos, tienden a hacernos perder el enfoque. Oye, eso le puede pasar a a cualquier persona. Un problema grave hace que te desenfoques, que dejes de hacer lo correcto, que dejes de hacer lo que debes de hacer, que minimices tu fe. Oye, a Pedro le pasó, ¿recuerdas? Estaban en la barca, viene la tormenta, se acerca a Jesús, le dice, Jesús, si eres tú, haz que yo camine hacia ti. Pedro, lleno de fe, después de armarse de fe en pos del maestro, empieza a ver cómo la barca es azotada por el agua, cómo se empieza a llenar de agua y se empieza a hundir porque sus ojos dejaron de ver a Jesús y empezaron a ver el problema. Bueno, es algo muy común en el ser humano y este salmo no lo está diciendo. David regresa su vista al problema. No me rebotes con los pecadores, ¿no? Que mi alma no se vaya con ellos, que mi vida no esté con los sanguinarios. Ellos hacen mal, ellos tienen sangre en sus manos. Hacen trampa, decía el verso, hacen soborno, ¿no? O sea, nuevamente regresó su vista al problema. No permitas que el problema jale tu vista, jale tu corazón, no permitas que el pecado, que la tentación te jalen hacia un lugar inadecuado.
¿Sabes? El mejor lugar donde tú y yo debemos de estar es en la presencia de Dios. En el verso 11, bueno, del 9 al 11, pues describe todo el problema, la problemática. Pero ya en el 11 regresa su corazón a Dios, mas yo andaré en integridad. O sea, espérame, estoy viendo a ellos, tengo que ver mi relación contigo, ¿por qué voy a andar en integridad? Porque soy muy bueno. No, 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 no. Porque, ¿te acuerdas que hablamos de la fidelidad de Dios, del amor de Dios? Dice, redímeme, Señor, y ten misericordia de mí. El tener misericordia es dar, no dar lo que se merece. Voy a dar un ejemplo claro. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. ¿Sabes qué? Pero Dios, en su misericordia, en su amor, da a su Hijo unigénito para que muera por nosotros, para salvarnos. No nos da el castigo que merecemos, no nos da la muerte, sino que Dios pone su vida para morir por nosotros. Qué grande es su misericordia de Dios. Y es por eso que dice David, ¿sabes qué? Ten misericordia de mí, no merecemos nada. O sea, sí, me esfuerzo por andar en santidad, por vivir en integridad, por hacer lo correcto, pero ¿sabes una cosa? En realidad, quiero depender de tu misericordia, no de mis actos. Primero empieza a ver el problema, después se ve a sí mismo, soy inocente porque pasa eso, y después dice, no, 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 aquí no está la solución, y tampoco aquí. No está en el problema, ni tampoco en mí, está en Dios. Por eso tú y yo tenemos que clamar a la misericordia de Dios, acudir a su misericordia y nuevamente nos hace responsables para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso inmediatamente dice, mi pie está en rectitud. Y hace un compromiso con Dios nuevamente. ¿Sabes qué, Dios? Voy a regresar mi vista a ti, mi corazón a ti, y voy a vivir de acuerdo a tus propósitos, de acuerdo a tu fidelidad. Y es por eso que me comprometo a andar en integridad de aquí en adelante, recordando lo que tú has hecho por mí, tal vez recordando mi esfuerzo por vivir en rectitud, que hace rato en estos versículos y en los anteriores David lo mencionó, como tal vez tú y yo. O sea, no es porque realmente seamos buenos y perfectos, porque seguramente hemos intentado hacer lo correcto, pero esto no es suficiente. Necesitamos de la misericordia de Dios. Bueno, hagamos de nuestros problemas una experiencia de fe. Una experiencia de fe, es decir, creamos más en Dios, dependamos más en Dios, permanezcamos más en Dios. Hagamos de nuestros problemas un motivo, una razón para estar en los brazos de Dios, para ver con fe lo que todavía no sucede. ¿Recuerdas? Hace rato mencioné Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, por fe, aunque estemos en el problema, sabemos lo que Dios puede hacer, sabemos incluso por fe lo que Dios va a hacer. Dios va a ayudar al débil, va a ayudar al que es fiel con él, al que vive bajo sus parámetros. Y esto nos insta a no alejarnos de su presencia. No seamos de dura cerviz, cabezas duras. No nos alejemos de Dios, de su voluntad. Porque a veces los problemas, no quiero decir que eso hacen, porque eso es lo que quieren hacer. Es una de las encomendaciones. Te recuerdo que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Quiere el mal alejarnos de Dios. Quiere la oscuridad, que vivamos en la oscuridad. No, pero no. Dios hace todo lo posible, extendiendo su gracia y su misericordia para salvarnos, su amor. Bueno, comprometámonos a permanecer en Dios, en las buenas como en las malas, sin importar la gravedad del asunto. Lo mejor que podemos hacer es permanecer siempre cerca de Dios, siempre en su palabra, viviendo bajo sus estatutos, en su voluntad. Por eso termina diciendo, te voy a reconocer, Señor, en público. Dice, te voy a alabar en la congregación. Le voy a decir a todos, y recuerdas que ya había dicho esto un poco antes, voy a cantarte, Dios mío, voy a hablar de ti, voy a hablar de tus bondades, voy a predicar acerca de las buenas nuevas, voy a hablar de quién eres, Dios, y voy a reconocerte, voy a cantarte, voy a alabarte. ¿Sabes? Hagamos de nuestros problemas una canción. Cuando nos enfocamos en Dios, cambia nuestra perspectiva. Cuando obedecemos a Dios, cuando vivimos de acuerdo a sus parámetros, cuando reconocemos que necesitamos de su gracia, de su misericordia. Oye, cuando reconocemos que Él es fiel, es amoroso, nos dan ganas de alabarlo. Y es por eso que a veces te voy a alabar, te voy a reconocer en lo privado y en lo público. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer.
en lo público y en lo privado, y en lo privado primeramente y luego en lo público, platicar con Dios, cantarle a Dios, estar en la presencia de Dios, depender de Dios, y a veces lo dejamos de hacer, a veces hay que reconocerlo, a veces tal vez lo platicamos con Él, nada más por costumbre en la comida, cuando nos vamos a dormir, o por necesidad, o por miedo, o cuando vamos a la iglesia, al templo, ¿sabes? Hablemos de Él siempre, en lo público, en lo privado especialmente. Alabémosle, alabemos su nombre, reconozcamos lo que Él hace, lo que ha hecho, conforme a las Escrituras. Pero siempre, siempre y siempre permanezcamos en Dios. Espero que tú y yo tomemos decisiones firmes, porque este salmo nos hace invitación a hacer cosas, sí, cuando tenemos problemas, pero siempre, pero especialmente cuando tenemos problemas, porque decimos, tendemos a menguar nuestra fe, tendemos a alejarnos, a dejar de hacer algunas cosas, a dejar de alabar a Dios. Bueno, hagamos lo mismo que David, cuando estemos en problemas, acudamos a Dios, pidamos reivindicación, vivamos de acuerdo a su voluntad, seamos fieles, comprometámonos con Dios. Hablemos de Él, clamemos a su gracia, a su misericordia, a su amor, permanezcamos en su hermosura. Alabémosle y hablemos de Él en lo privado y en lo público. Y para siempre, pero para siempre, permanezcamos en Él y en su misericordia. Pongamos esto en práctica. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Nos vemos la siguiente semana con el Salmo 27 y por supuesto tenemos muchos estudios durante la semana. Conéctate a esta página, no sé dónde lo estás viendo, si por Facebook o por YouTube, pero sin duda alguna Dios tiene cosas que hacer contigo y conmigo. Meditemos en su palabra y por supuesto busquémosle de todo corazón. Hasta pronto. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana.